Bueno, damos inicio a un nuevo encuentro denominadas Charlas en Primera Persona. Es una actividad que es organizada por el Grupo de Historia Social Argentina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está radicado en el Centro de Estudios Históricos y en el Instituto de Doble Dependencia INUS. Tiene como finalidad estos encuentros charlar, en este caso con un investigador, un joven investigador, cuyos trabajos nosotros consideramos que tienen un gran impacto en el campo historiográfico, y de ahí la selección que vamos realizando, ¿no? En este caso, bueno, Luciana Linares y quien les habla en representación del Grupo ISA, y con nuestro invitado de hoy, que es Maximiliano Fiqueprom. Maximiliano, te damos la bienvenida a estos encuentros. Él es profesor universitario en Historia por la Universidad Nacional de General Sarmiento, es doctor en Ciencias Sociales por el IDES y por la Universidad de General Sarmiento, fue becario doctoral y postdoctoral de CONICET, y su campo de estudio comprende distintos aspectos socioculturales y políticos vinculados al estudio de las epidemias, nada menos, ¿no?, que ocurrieron en la Argentina del siglo XIX y XX. En el 2017, su tesis doctoral fue premiada, obtuvo el primer lugar en el concurso de tesis que organiza la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, con un jurado de excelencia, con lo cual eso me parece ya marca un poco la impronta de Maximiliano. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de General Sarmiento y también como directivo y docente en la Escuela Media. Entre sus publicaciones más recientes debo mencionar lo que está recién en el mercado y que a mí me ha parecido una gran obra, que es su libro titulado Morir en las grandes pestes, las epidemias de cólera y fiebre amarilla en Buenos Aires del siglo XIX, que ha sido editada por nada menos que la editorial Siglo XXI. Es precisamente desde acá que queremos hablar en este encuentro, pero situándonos en la fiebre amarilla. Decíamos la fiebre amarilla y escogimos la fiebre amarilla porque en estos tiempos de pandemia, entre las pestes más recordadas está precisamente la fiebre amarilla. Decía entonces que partimos con una gran pregunta que está atravesada precisamente por este presente, ¿no? Este presente pandémico que estamos siendo atravesados como sociedad, ¿no? Y te quería preguntar, Maximiliano, si nos podías dar una vista panorámica de cómo vivieron, ¿no?, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires la fiebre amarilla de los años 70. Bueno, ¿qué tal, Adriana y Luciana? Un gusto, la verdad, estar con ustedes. También he leído muchos de tus trabajos, Adriana, y bueno, Luciana, creo que recuerdo algún congreso o esta vida académica que compartimos. Así que nada, es un espacio que me encanta compartir con todos los colegas. Y creo que la historia, como vos decís, tiene algo para decir en torno a lo que son la historia de la salud. Creo que se revalidó muchísimo el trabajo de décadas hecho en nuestro país y en otros lugares del mundo. Y bueno, yendo a tu pregunta, es un poco este panorama general que vos me planteás o me preguntás, tiene como, quizás yo lo que detectaba era, bueno, salirme de un relato muy convencional con el cual yo empecé a trabajar, que era que, bueno, que la epidemia del 71 era una especie de, no, de rayo, de trueno en el medio del día, y quizás por el contrario había como cierta recurrencia o cierto conocimiento de la enfermedad, porque empieza un periodo alrededor de 1850, cuando en Brasil se vuelve endémico, en Río de Janeiro y en Bahía la fiebre amarilla. Entonces la circulación comercial y las rutas comerciales y culturales también que nos conectan, políticas también con toda esta región, hacen que los casos sean cada vez un poquito más recurrentes, siempre con un impacto muy modesto, en 1856, muy modesto, muy pequeño, muy acotado en la ciudad de Montevideo y en Buenos Aires. En 1869 y 70, algunos brotes también menores que tienen un impacto bastante corto en el sur de la ciudad. Y después, bueno, también en 1871, que vendría a ser el año tan trágico para la ciudad y parte todavía sin saber cifras, pero se sabe que
que el impacto no fue solo en la ciudad, sino que hubo algunos coletazos en los alrededores de la ciudad. La llegada tenía como ese preanuncio, que era mi trabajo pues, muy fuerte como en dos grandes fuentes, ¿no? Unos grandes pilares, que uno es la prensa de la época, y uno ya detectaba, por ejemplo, la epidemia del 71 empieza en enero, fines de enero, pero ya para diciembre había noticias de que Río de Janeiro tenía casos, de que había la posibilidad de que en Montevideo se tomara alguna medida en torno a eso, o sea, empieza a sonar un poco previamente. Todo el tiempo que te estoy diciendo, yo como historiador iba a buscar esa nota, digamos. Nunca sería una nota, como digamos hoy, de etapa, era una nota medio perdida entre las noticias internacionales, como le decía. Y después, bueno, cuando empiezan a aparecer los casos en el sur de la ciudad, sobre todo en San Telmo y esa zona, eh, lo primero que hay es como una decisión entre no tomar un tono demasiado de alarma, pero a la vez tomar medidas. Entonces hay todo el tiempo unos idas y vueltas en torno a eso, que es avisamos que hay casos, avisamos que no se están tomando las medidas o los médicos no consiguen ponerse de acuerdo, porque también recordemos que en ese momento hay mucha incertidumbre sobre la etiología de las enfermedades, hay teorías que se confrontan, pero bueno, la fiebre amarilla tiene un par de características físicas y sintomáticas que, bueno, para fines de enero comienzan a ser inequívocas, o al menos para los profesionales de entonces es inequívoca, y al declararlo, ¿no? Como ya un brote, se toma la primera medida, que es se llamaban cordones sanitarios, son algo parecido a lo que hoy entenderíamos como aislamiento preventivo y toda esta nueva jerga que se está manejando. Básicamente se trataba de aislar primero las manzanas donde se habían detectado los casos, y después ya los barrios. Me han preguntado bastante sobre la eficacia de esa medida. La verdad que hasta donde yo entiendo era bastante ineficaz, porque entraba medio tarde a tomar cartas en el asunto el Estado al momento de la diseminación de la enfermedad, pero bueno, era una medida propia de ese momento, de ese primer momento. Eh, También se hace eso lo he tratado de seguir bastante, que es el Estado tenía una cierta gimnasia en torno a pedirle a algunos de los ciudadanos que tome una postura de inspector, o de oficiara como un inspector sanitario sin credenciales, digamos, solamente que tomara la decisión de organizar una comisión parroquial, se llamaban, comisiones parroquiales de higiene, y empezaron a hacer visitas en todas las casas para ver el estado sanitario y para ver si había gente que estaba enferma y no lo estaba declarando. Entonces esas serían las primeras medidas de enero y febrero. En el medio de otras cuestiones, yo recuerdo que para entonces la rebelión de López Jordán estaba terminando, había como muchos eventos que se superponían en el diario. Entonces lo que es claro es que para el mes de marzo todas estas medidas medio modestas no sirvieron, y empieza el otro periodo, que es el desborde, ¿no? El momento como de crisis total, o el inicio de ese gran desborde en cifras, porque empieza a morir muchísimas más personas. Entre enero y febrero mueren unas cientos de personas, y en el mes de marzo ya se habla de miles. Entonces es un desborde muy significativo, lo que hoy llamamos el pico, la curva y todo eso. No se menciona de esta manera, pero sí se hace evidente que se pasó a otra escala de gravedad. Y ahí empiezan a aparecer la idea de que, bueno, los focos de infección, como se me decía en la época, se multiplicaron, no sabemos qué hacer para frenarlos, lo dice la prensa, lo dicen los propios inspectores estos de las comisiones, lo dicen todos. Entonces empieza una medida que yo la recuerdo en otros episodios, que es que la población se empieza a ir rápidamente de la ciudad, como si fuera un incendio, como si fuera una inundación. Se van con lo que tienen puesto lo más rápido posible. El Estado empieza a emitir, ¿cómo se diría?, bonos o vales para viajar en tren a precios más baratos para que la población se pueda ir. El que puede ir se va en carruaje, otros se van a pie, pero hay como una idea, una imagen como de un éxodo, ¿no? De personas que se están movilizando para salir a la ciudad.
En las afueras, yo te diría lo que hoy son el partido de Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, todas esas zonas son Morón, se menciona Morón como un lugar que se está volviendo salubre, ¿no? Hay como una dinámica donde si la ciudad está toda enviciada y infectada, los alrededores son sanos y hay que ir a esos lugares que, bueno, que eran como más austeros y sencillos. Y después llega como el momento como más emblemático, más recordado, que está como graficado en el cuadro de Blanes, en esa soledad y la muerte solitaria de muchos familiares, la incapacidad de asistir a los enfermos. El Estado genera lazaretos, genera eh, hospitales improvisados, podríamos decir, de campaña para tratarlos, y están, pero bueno, evidentemente la acción no alcanza a suplir la demanda de médicos, de enfermeros. Yo recuerdo muchos avisos en el diario, en los diarios de enfermeros, cuidadores de personas que estaban enfermas, que se ofrecía plata, ¿no?, para buscar personas, ¿no? Así que ese momento es como el momento, como, ¿no?, la noche más oscura, digamos, el momento más trágico de la epidemia. Hay relatos, yo siempre he tratado de no separarme. A ver, hay como un relato muy interesante que Miguel Sena lo ha titulado el libro así, que es como la muerte de la ciudad. Se muere la ciudad porque se mueren sus ritmos laborales, su tiempo, se trastoca todo, se disloca, y la ciudad, que antes tenía miles de personas trabajando y moviéndose, es un lugar, un páramo desértico, silencioso. Si antes había 20 personas para enterrar a alguien, ahora hay una persona enterrando 20, se invierten los patrones de sociabilidad, de expectativas. Entonces, esa idea de que la ciudad murió es una imagen muy potente, pero bueno, es evidente que no, que la ciudad no muere porque están los médicos curando enfermos, porque están las comisiones tratando de saciar a las personas, porque hay personas que también retratan esto, son peones que se encargan de hacer las desinfecciones de los conventillos, y son peones que se les paga por día, por jornal, digamos, para hacer la actividad. Entonces es una ciudad totalmente transformada, y lo que yo traté es, bueno, salirme de la metáfora de la ciudad muerta, que es una metáfora también muy potente y que las propias personas que vivieron la catástrofe lo comentaban, y empezar a ver otras cosas, y encontraba episodios menores, algunas cuentos breves que la prensa ponía, donde retrataban como en escenario de la epidemia alguna proeza algún romántico que se enamoraba de una chica. O sea, la epidemia empezaba a ser como un escenario donde ocurrían otras cosas, y la propia prensa se encargaba de poner, yo lo llamaba héroes de ficción, son como héroes que no existieron, pero que en la prensa había como hasta gacetillas de varios días y con una secuencia de una novela, o donde uno iba leyendo qué le pasaba a María y a Pedro, que eran los amantes en medio de la pandemia, de la epidemia. Entonces, me parecía como un dato para no dejarlo abandonado a un costado, sino para sumarlo a todos esos discursos que circulaban para atravesar ese momento tan difícil, ¿no? Y después viene, me parece, el último tramo, es la vuelta a la normalidad. De alguna manera los casos bajan, y el regreso a la ciudad también se vive con cierto peligro, la idea de que el regreso de las personas va a producir más casos de vuelta y se va a volver a una dinámica trágica y de miedo. Hay como, no puedo dejar de hacer algunos paralelismos con lo que estamos viendo hoy, que es cómo se sale, ¿no? Cómo y cuándo se sale de una epidemia. Yo ya tenía la fecha, entonces era como, ¿no?, con el día, como se dice, con el diario del lunes es muy fácil atravesar el proceso, pero más o menos fueron unos 6 meses completos, y para el mes de julio empiezan a aparecer homenajes póstumos, celebraciones en las iglesias a todos los que no habían podido darle algún tipo de ceremonia, manifestaciones, digamos, efusivas de movilización y de aglomeración de personas recordando, visitas al cementerio, todas formas yo digo, de cerrar ese espacio tan doloroso que quedó con todos estos familiares abandonados o muertos que fueron enterrados de manera, como yo digo, expeditiva, como si fuera un trámite. No tienen la ritualidad, la gestualidad que impone una muerte en periodos convencionales, ¿no?
Maximiliano, te queríamos preguntar cómo se manifestó el miedo en esa Buenos Aires atravesada por la fiebre amarilla, y en relación a esto, si se puede hablar de la presencia de vestigios culturales después que pasó el episodio de fiebre amarilla. Bueno, sí, el miedo también lo traté de trabajar, porque bueno, son estas cosas que también pasan, ¿no? Estas ideas que están dando vuelta por todos lados. Al momento en que estaban haciendo el relevamiento de fuentes y mirando cosas, estaba cobrando mucha fuerza también todo lo que es el movimiento de las teorías de las emociones y la investigación en torno a eso, en la historia también, en las disciplinas de las ciencias sociales. Y bueno, me chocaba con todo el tiempo con la palabra, ¿no? Con el miedo, con el pánico, con la mención, ¿no? Yo recuerdo me apasionaba mirar los otros lugares donde además del diario tenía una dinámica que eran notas políticas, notas administrativas o novedades de la municipalidad, los reglamentos y las cosas nuevas, y después toda una sección entre un poco de humor, un poco de sátira política, al estilo de Mosquito o ese tono, y algunas otras notas de información, diríamos, muy variada. Y entre ellas había muchos chistes en torno al miedo, a morirse de miedo, a que el miedo era como tan peligroso como tomar agua contaminada, porque no se sabía que era el mosquito, entonces, o juntar basura, decían ellos. Y recuerdo un chiste que era breve y que para mí fue como un disparador de entrar a un código cultural que no conocía, que era un chico le pregunta al padre, le dice, papá, ¿vos sabés que la fiebre amarilla? Y en el chiste, ¿no? Y el padre dice, sí, la fiebre amarilla es un hombre que se mete en la cama solo y se muere de miedo. Entonces fue como, yo digo, no entendía si era un chiste, no entendía a qué venía, que me descolocó, me dejó, como se dice, afuera de la referencia, y fue una invitación a decir, bueno, ¿y por qué alguien comentaría esto en un diario de la época? Entonces empecé como a sistematizarlo y a juntarlo con las tesis doctorales de la época de medicina, con bueno, todas las investigaciones que muestran sobre la construcción de lo que es el campo médico y el campo de teorías médicas, y en ese momento, en 1860, 70, todavía tenía fuerza lo que es la vieja teoría de los tumores, o la vieja teoría de que el temperamento de una persona está regido como por 4 grandes humores, y que el desbalance de esos humores hace que nos enfermemos. Entonces el miedo sería un poco eso, el desequilibrio emocional traería, como hoy diríamos, nos predispondría a un contagio. Entonces era como rarísimo, y me pareció como una perlita para cuidarla, para seguirla mirando, y después me di cuenta que había como un nexo entre un saber popular muy simple y muy pragmático, muy antiguo también, y unas teorías médicas que trataban de ser novedosas y de estar dentro de lo que serían los saberes específicos de los médicos, pero que entraba como con ciertas tensiones, pero entraba en diálogo con ese saber popular. Yo encontraba que capaz la tensión principal era que los médicos tenían tratamientos que eran básicamente ayudaban a morir, perdón que diga así, porque si el cólera produce vómitos y diarrea, ¿no? Y yo le doy un purgativo a una persona, la estoy deshidratando de una manera vertiginosa. Lo mismo ocurría con la fiebre amarilla trae mucho dolor muscular, fatiga, cansancio, y ellos por ahí hacían sinapismos o hacían alguna hemorragia o un sangrado o ese tipo de intervenciones que no ayudan al cuerpo. Y si querés, así había en los tratamientos. Hay una mención que me quedó siempre afuera porque no lo puedo sistematizar, que es la homeopatía. Para entonces la homeopatía ya existía y tenía mejores resultados que la medicina, lo dicen los diarios, ¿no? Los diarios dicen los homeópatas curan más personas, entonces había como una tensión entre, bueno, no es un saber oficial, no es un saber validado por ningún organismo gubernamental, pero como usaba quinina, que la quinina es un antifebril, digamos, muy viejo también, ayudaba a que por lo menos el paciente no empeorara. Pero bueno, volviendo a la idea del miedo, sí, tenía como este nexo entre la salud y la enfermedad. Es una forma de pensarnos con el otro, entonces había la idea de que controlar el miedo era también ayudar a que no se desborde
crisis como la que era, como que fue, que es con altísima mortalidad, y después le tuve como una breve incursión a lo que es los estudios sobre el honor, sobre la honorabilidad, y un poquito hay algo sobre el género masculino. El hombre no puede tener miedo, el hombre tiene que ser fuerte, recio y al revés, ser temerario. Entonces, eso es lo que, como la última, ¿no? La última pata con la que trabajé, el miedo. Eh, y sobre, me habías preguntado, vestigios, ¿no? ¿Era? ¿Me habías dicho? Eh, a mí es algo que me apasiona porque me ha pasado con mucha gente que quizás te tomo la idea de vestigio en este sentido, que es que quedó de alguna manera en una memoria popular o una memoria colectiva, de alguna manera difícil de confirmar, ¿sí? Yo creo que como vestigio está el cuadro, que es clarísimo que el cuadro es un elemento de memoria que ha traccionado y ha visibilizado esa epidemia como ninguna otra en la historia del siglo XIX por lo menos. Tiene como connotaciones hasta emocionales, te diría, del dramatismo, ¿no? Que hay que tratar de graficarlo. Pero hay como dos situaciones que a mí me generan todo el tiempo la idea de una memoria que atraviesa incluso los estudios históricos y todo lo que digamos. Y una es la idea de que después de la epidemia del 71, las familias ricas se tuvieron que ir al norte de la ciudad. Eso la verdad que no está chequeado, no se puede confirmar por ningún lado, o sea, o al menos yo no lo pude chequear. Si yo partí de la misma base, de la idea de que, o sea, el relato que siempre me cuentan es el siguiente: la población se fue de la ciudad y al volver, de alguna manera, se reorganizó que las familias pudientes comenzaran a vivir en lo que hoy es Recoleta o Palermo. Pero leyendo a los que han estudiado mucho lo que es la historia urbana, la historia de la ciudad, digo, Adrián Corelic, por ejemplo, que yo he leído el libro La grilla y el parque, él señala que es más hacia 1890 que pasa eso, hacia 1900 casi te diría, una sociedad más marcada por un cambio muy abrupto bueno, en los ingresos y en las desigualdades de clase, hasta te diría la sociedad del granero del mundo, la sociedad esta, ¿no? Del Palacio de Aguas Corrientes, del Teatro Colón, y él señala como que es hacia esa época cuando hay un pasaje hacia una ciudad vieja y una ciudad nueva. Sin embargo, la epidemia tiene como esta fuerza narrativa de decir, bueno, después de la epidemia, la población se mudó, y hay como algo que pareciera un parteaguas, ¿no? Que Diego Armos dice que es un parteaguas simbólico, y en parte tiene razón, porque es un poco eso, no importa si ocurrió o no, lo vamos a recordar así. Yo cuando analicé la epidemia de cólera y de fiebre amarilla, en el primer capítulo del libro hago como un mapeo de la ciudad, y la ciudad tiene como dos parroquias donde hay grandes familias y donde hay sectores muy, muy ricos, digamos, podría decir, ¿no? Familias de mucho nombre, profesiones muy importantes, y son catedral al norte y catedral al sur. O sea, las dos, digamos, de Rivadavia hacia el sur y hacia el norte de la calle Rivadavia, había familias pudientes, había abogados, exportadores. Entonces, yo no te podría decir que eso fue así, después de la epidemia ocurrió, pero es como un vestigio que sigue estando ahí vigente, y yo creo que va a seguir un tiempo más. Y otro que es importante, es interesante también, ojalá algún día las fuentes nos permitan, es la desaparición de los afroporteños o de la comunidad afroamericana en Buenos Aires. Hay como también otro gran relato que dice que, bueno, después de la fiebre amarilla, la población africana murió en mayor cantidad que otras etnias, y de alguna manera se fue como desdibujando ese costado más mestizo de la ciudad, y se fue blanqueando junto con la inmigración. Tampoco lo puedo afirmar, no te lo puedo afirmar, sigue estando como muy fuerte en aquellos relatos sobre la historia de la ciudad y la epidemia. Son como vestigios, te diría, culturales de eso. Y después el último, si querés, vestigio que yo creo que es también muy importante son las memorias de Paul Broussac, las memorias de Manuel Bilbao. Tienen, no te digo cientos de reediciones, pero decenas de reediciones, y de alguna manera son formas de contar la epidemia. Por fuera de los libros especializados
está el de Miguel Sena, que tiene una circulación, ya tuvo una revisión y es de 1970, o de estudios de ese estilo. Hay como una bibliografía que todavía sigue encontrando en la epidemia cosas para mostrar de la ciudad, del pasado. Es como una gran clave interpretativa, ¿no? Me parece. A ver, no te escucho ahí. Luciana, ahí está. ¿Te querías hacer otra consulta, Sí. Luciana? Sí. En realidad me quedé pensando en esto de las narrativas y este paralelismo que presentaste vos, como que nos invita a pensar en este contexto y en relación a la fiebre amarilla, y pensaba el peso político específico que va a tener la fiebre amarilla para esa Buenos Aires en ese momento, ¿no? Las tensiones que ahí se generan. Si querés contarnos algo de eso. Sí, sobre la epidemia del 71, ¿a lo que te referís? Claro. Sí, a ver, también sin quererlo, a ver, también lo digo así, no todas las epidemias son crisis, no todas las crisis tienen la misma lógica. Hace poquito Diego Armus sacó un artículo en la revista Eñe también muy interesante que dice, bueno, hay que hablar de epidemia y no de epidemias, así en plural, como una especie de núcleo igual, que todas son iguales, que lo mismo el HIV, que no sé, que la tuberculosis o que ahora el COVID, y es real y es parte fundamental. Entonces la epidemia de amarilla tiene su dinámica, no es la misma la epidemia del 71 que después la que va a haber en el 30 o un brote menor, pero sí es verdad que tensionan en general este tipo de crisis, tipo la del 71, la de 1871, al ser una crisis que es social y es demográfica, tiene connotaciones políticas y económicas. Entonces lo que yo detecté era que, bueno, surge un actor político, yo te diría, para ayudar a solucionar la crisis que se llama una comisión popular, que adquiere ese nombre autoproclamado por ellos, que la conformaban, por ejemplo, Héctor Varela, que era editor del diario La Tribuna, una figura política bonaerense muy importante, se había exiliado, digamos, durante el rosismo y vuelve en la década de 1850, muy activo, muy una figura entre esos caudillos medio locales, sociales, políticos. El propio Roque Pérez es una figura importante a nivel, no tienen quizás la proyección de Mitre o de Sarmiento a nivel nacional, no tuvieron cargos nacionales, pero son figuras fuertes en lo local. Y bueno, la aparición de esa comisión les va a traer más que un dolor de cabeza a la municipalidad. Si yo lo miré siempre desde el ámbito, la esfera municipal. Y vos lo que ves es que hay como una superposición por momentos. No llega a ser un conflicto abierto, no llega a ser un conflicto así como, no diga, grave, pero se nota que hay como superposición de, por ejemplo, la Comisión Popular designa médicos para que ayuden a las personas, pero eso choca con una distribución que estaba haciendo la municipalidad de otros médicos. Entonces, para la parroquia de San Telmo había 2 médicos, y el propio Eduardo Wilde, que es una figura muy importante de la época, muy joven para entonces, pues va a ser ministro de Roca y embajador, una figura gigante de lo que es el estudio de la salud y una figura política, tiene un problemón en San Telmo, lo van a echar de la parroquia de San Telmo, porque lo nombran unos y no otros, o sea, se va medio enojado en el medio de la crisis, y después lo humorístico es que Wilde recuerda la epidemia de otra manera, donde dice un montón de cosas, pero lo que queda si vos vas al día a día, tuvo como muchos encontronazos con las autoridades locales y la Comisión Popular, y es un problema que la municipalidad, a mi entender, buscó solucionar apoyándose en un lado en la Facultad de Medicina, en los médicos de la Facultad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y en segundo lugar en estas comisiones de higiene creadas por la municipalidad, que son distintas a la Comisión Popular, es una comisión armada por la municipalidad de unos 10 miembros más o menos, por parroquia, y le dan la autorización para emitir vales para pagarle a los peones, para que hagan las visitas, para pagarle a los médicos, para comprar alimentos, frazadas. Entonces el Estado municipal se apoya en estos vecinos y no en los vecinos prestigiosos
o en los Roque Pérez y Argerich, sino en los vecinos un poquito más intrascendentes, que tienen menos gravitación política y que generan menos problemas, porque también lo menciono, digo, estamos hablando de la epidemia amarilla, pero durante los años del cólera, en el año 68, surge una comisión similar, una comisión de salubridad, se llama, armada por unos vecinos importantes, en la cual Roque Pérez también tiene un lugar muy importante, y esa comisión va a reemplazar a la municipalidad durante 2 meses. Desplazan, ¿sí? Hay un episodio como bastante tumultuoso, se va como a las puertas de la municipalidad pidiendo medidas sanitarias, tiene que venir el gobernador, por entonces Alsina, y se zanja la cuestión con una renuncia en masa de más de la mitad de los miembros de la municipalidad, y con una comisión de salubridad que va a estar durante los meses más importantes, ocupando el cargo ejecutivo. Después se desarma, pero yo lo que detectaba era, bueno, se aprende un poco de esa experiencia y se evita tener que lidiar con estos dolores de cabeza a nivel gestión, que es que echen a empleados, digamos que personajes de outsider políticos se metan en cargos públicos, y entonces en una municipalidad también bastante reciente, ¿no? Tiene 10 años de que arrancó, pero con muchos problemas, digo, se vive la fiebre amarilla, y se la atraviesa relativamente bien. Yo diría que no tiene ese episodio similar de desestabilización y crisis, sino que estas comisiones de higiene siguen unos años más funcionando como un aparato de control, de detección de casos y de cosas para evitar la propagación, ¿sí?, de futuras epidemias o brotes. Bueno, Maximiliano, muy clara la exposición, y me gustaría cerrar rescatando algunos puntos que marcaste, ¿no? Sobre todo a partir de este presente. Siempre hay un mañana, no importa si la epidemia es, digamos, es una crisis social, y por eso quería rescatar básicamente la fiebre amarilla de los años 70, porque simbólicamente o no, ha quedado marcada en la memoria pública, ¿no? Y esto, digamos, tuvo que ver en gran medida también por el impacto que la epidemia tuvo. Y decir también, y terminar con esto a partir de tu intervención, en esto de que siempre, ¿no?, hay un mañana, por más simbólico que muchas cuestiones vinculen a la fiebre, lo real es que cuando aparecieron nuevas epidemias en los años 80 y en los años 90, gracias a las obras, ¿no?, que se hicieron en el interín, producto de la visualización que había hecho esta epidemia, que vos muy bien la denominás como una crisis social, había puesto de manifiesto cuáles son las falencias. Muchas de esas falencias, a través de estas comisiones que siguieron funcionando, a través de ese reglamento sanitario que se había empezado pero nunca se había materializado concretamente, y en los 80 avanza mucho más. Cuando vuelven las epidemias, concretamente la del cólera, en Buenos Aires es más que nada una epidemia focalizada, ¿no? Porque muchas de estas instancias habían madurado. O sea, digo, la cara positiva de una crisis, que obviamente siempre es a pérdida, porque la pérdida de vidas, digamos, no se recupera, pero también tiene este tipo de crisis sanitaria, ser visibles cuáles son las falencias, y aspiramos que en este presente pandémico también lo sea, ¿no? Yo creo que tu intervención es no solamente una gran muestra de lo que fue el pasado, sino también que sea, ¿no?, algo para pensar este duro presente que hoy tenemos. Así que nosotras más que nada, y nuestro grupo, te agradecemos muchísimo, y seguramente en otro momento te vamos a convocar para hablar del cólera, si te parece, pero te vamos a dejar descansar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y como decís, hay mucho para sacar en limpio y en positivo de algo muy doloroso. Sí, así que muchísimas gracias, y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias,